Digo, qué rato. Muy bien, dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oremos juntos. Padre, muchas gracias por esta mañana que hemos podido venir con bien, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y poder leerlo, Señor, libremente, sin que nadie nos persiga, Señor, ni nada por el estilo. Te agradecemos, Padre, por cada uno de los que están acá, que hemos llegado con bien, y te pido que puedas hablar a nuestro corazón y también puedas hablar, Señor, a hacer algo práctico de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros con tu palabra. Te pido esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jeremy. Yo, como se dan cuenta, no soy de acá, tengo otro acento. Soy de Perú y vine con mi hermosísima esposa Kayla, ella es de Estados Unidos. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me han podido tener para poder compartir acá. Yo vine acá a Argentina en el año 2017 hasta el 2019 y pude estudiar en un instituto bíblico que está en San Miguel del Monte. No sé si lo conocen, no sé si está más o menos a 1h15, 1h30, 1h05 si llego tarde a la iglesia. Y estamos ahí, es un instituto bíblico, es una misión que tiene el fin y el propósito de poder compartir el Evangelio a través de la juventud también y a través del apoyo de las iglesias locales que tenemos. Palabra Vida tiene más de 50 años acá en Argentina y estamos muy contentos de que ahora mi esposa y yo podemos ser misioneros de parte de Palabra Vida. Y hay dos cosas que me trajeron mucho cuando vinimos acá a Argentina. En primer lugar fue que conocí a mi esposa acá y en segundo lugar fue esta iglesia. Como yo soy de Perú, tengo mi iglesia local allá y cuando vine acá a Argentina a estudiar, sabía que el Señor estaba moviendo en mi corazón el poder venir a quedarme acá en Argentina y me enamoré del país, más que todo del asado. Y para mí fue una bendición estar acá. Y mientras pensaba diciendo, quiero unirme a una iglesia local, me gustaría ser parte porque es tan necesario nosotros poder recibir la palabra del Señor. Tan necesario nosotros no solamente dar, como nosotros nuestro trabajo en el ministerio, después voy a explicar qué es, de siempre dar y ayudar, sino también es bueno recibir y poder entender qué es la palabra de Dios y poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces, antes de casarnos estábamos buscando iglesias locales y allá en Palabra de Vida tengo un cargo, un puesto que es encargarme de los viajes misioneros que se hacen de afuera de Estados Unidos, grupos de iglesia, americanos, que quieren venir a Argentina. Yo estoy a cargo de esos viajes, poder organizar, coordinar. Y uno de los encargados de esa iglesia, que es una iglesia llamada Northside, que ahora van a venir también el próximo año, dijeron que queremos ir a esta iglesia porque ya hemos hecho contacto con esta iglesia y me gustaría si puedes traducir la prédica. Le digo, bueno, sí, no hay problema, al americano que había venido. Vinimos a esta iglesia junto con mi esposa, vinimos con todo el grupo y la verdad que esta iglesia nos abrazó de tal forma que me sentí muy en casa, me sentí algo muy familiar, la verdad, y eso fue la segunda cosa que me gustó mucho de Argentina. ¿Por qué este versículo en Hechos 20 a 24? Es bueno y malo cuando te dicen, no, es tema libre, puedes hablar lo que sea, yo genial, pero cuando tienes un mes de preparación, el Señor te habla tantas cosas en ese mes a través de la hora silenciosa que tenemos, que hacemos de devocional en la mañana. Y justo se me vino en mi cabeza este versículo porque estaba hablando con mi familia en Perú y este mismo versículo me lo dio mi papá antes de irme de Perú a Argentina a estudiar, porque creo que mi papá sabía que no me iba a quedar en Perú, de que iba a ir afuera a seguir expandiendo su palabra. Tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, mis papás son misioneros, tengo solo una hermana que es menor a mí y yo desde muy pequeño, de los 7 años, puedo entender realmente cómo es que el Señor había muerto por mí, por mis pecados y que a través de mi papá yo no me puedo salvar. Tengo que hacerlo el Señor Jesús, mi Salvador personal. Así que a los 7 años realmente entendí eso, pude tomar esa decisión. Y cuando vine a estudiar acá a Palabra Vida Argentina, como dije, me enamoré del país. Y mi papá antes de irme del país me dio este versículo. Así que si quieren podemos leerlo juntos otra vez. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este versículo fue clave para mí, para mi vida antes de venir, porque marca un par de cosas que yo creo que es importante para nosotros también poder saber y entender. En primer lugar, un poco del contexto. Pablo estaba hablando acerca de los ancianos que estaban en la iglesia en Éfeso.
Él dirigió estas palabras a los ancianos que estaban ahí. Más o menos Pablo estaba unos 3 años ahí, según los estudiosos dicen que estaban 3 años ahí en Éfeso, estableciendo una iglesia y también haciendo diferentes ministerios. Él sabía, Pablo, por las palabras que estamos leyendo, él sabía que no los iba a volver a ver. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 22 y 23, él se estaba dirigiendo a Jerusalén, donde él sabía que le estaba esperando persecución. Mira, leemos versículo 22 y versículo 23 del mismo capítulo. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me gusta mucho porque estos versículos anteriores, como dije, Pablo sabía dónde tenía que ir. Pablo sabía que el Espíritu lo estaba guiando hacia ese lugar, a pesar de que iba a haber tribulaciones, a pesar de que iba a haber prisiones, como menciona él aún así quería hacer lo que tenía que hacer mediante el Espíritu Santo. Y después por eso menciona el versículo 24, cuando estaba estudiando en el instituto, nuestro maestro siempre decía, cuando hay una palabra pero, es muy importante porque está hablando de algo anterior y da paz a este versículo. Y ahí es donde Pablo dice, pero, el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, a pesar de las tribulaciones, a pesar de todas esas prisiones, golpes, cualquier cosa que él iba a pasar, él dice, pero de ninguna cosa hago caso. Este versículo nos habla del corazón de Pablo y su entendimiento al propósito que tenía Cristo para su vida. Y cómo nosotros, en forma de pregunta, cómo nosotros, al igual que Pablo, podemos enfocarnos en la misión que Dios nos ha dado. Primero debemos entender, ese es mi primer punto, debemos entender el valor que tenemos nosotros, el valor de la vida que tenemos en Cristo. Cuando Pablo dice ahí, pero de ninguna cosa hago caso, y sigue, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, esa era la perspectiva de Pablo. Pablo para mí era algo muy importante porque esa era su perspectiva. La perspectiva que él tenía, él no hablaba acerca de que su vida no tiene valor. Él no decía, bueno, ¿sabes qué? Mi vida no tiene valor, así que voy y que me maten. No, eso no decía Pablo. Pablo decía que la seguridad que él tenía y la comodidad personal era algo secundario para él. ¿A qué me refiero? Que él sabía que el Espíritu Santo, que el Señor, al ministerio que le había llamado, que después vamos a ver, el Señor lo había guiado hasta este punto y él entendía que su vida ya no era de él. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Por eso es algo secundario para él la comodidad y la seguridad. Porque él decía, ya no vivo yo más para mí, sino ahora vivo para Cristo. Y podemos ver también en la palabra que es algo muy interesante porque el mundo que vivimos ahora tiene otra visión acerca de la vida. Si pueden abrir sus Biblias también en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Es muy importante porque el mundo, y creo que ahora lo podemos ver con tantas generaciones en esta iglesia, que podemos ver que se está yendo cada vez peor. Y el mundo tiene otra visión. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es un contraste bien marcado acerca de lo que dice Pablo acerca de su vida y cómo él dice, mi vida ya no es mía, es del Señor, y cómo el mundo, cómo la Biblia nos habla de la perspectiva que tiene del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo, de acuerdo a estos versículos, prioriza la autopreservación. O sea que cada uno por su cuenta. Es muy interesante porque en el ministerio que estamos mi esposa y yo allá en Palabra de Vida, nosotros trabajamos con un grupo de programa bilingüe, le decimos nosotros. Ellos vienen acá a Argentina en septiembre hasta julio a aprender español y a aprender la palabra de Dios. Y ahorita tenemos un grupo de 27 alumnos de Australia, Canadá, Estados Unidos, y también una chica de Escocia, donde ellos dejaron todo para poder venir acá y estudiar un año la palabra de Dios. Ellos, algo que se dan cuenta muy, muy rápido, es cómo acá las iglesias, por lo menos las iglesias que hemos ido, que gracias a Dios han sido muy buenas, incluyendo esta, cómo la gente se preocupa por ellos, le pregunta cómo están.
En Europa, en Estados Unidos todavía no, pero en Europa la mayoría de iglesias acá me encanta, porque termina el servicio y seguimos conversando afuera. En la mayoría de países que todavía son fríos, por así decirlo, termina el servicio, tú volteas y ya se fueron todos. Se fueron a sus casas. No lo juzgo, tal vez uno tenía que hacer algo o ocurrió una emergencia, pero la mayoría, a veces está ese frío que tienen todavía en ese continente. Y acá Pablo dice primera de Juan dice que todo esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo tiene esta visión de yo voy a hacer todo por mi propia cuenta. Viven una vida de materialismo y de comodidad. No estoy diciendo que nosotros no debemos vivir una vida con un hogar, con un techo, con comida. Eso no es mi punto. No es que hay que dejar todos y vivir afuera en la calle, no. Es bueno tener una casa, un techo. Está bueno tener comida, está bueno tener un trabajo. Pero estar siempre preocupado por lo material, ahí es donde encuentro un límite. Estar siempre preocupado en tener lo último, estar siempre preocupado de necesito tener esto, o porque la otra persona lo tiene, o porque mi corazón lo desea. Primera de Juan 2:16 dice que esto no proviene del Padre. Y que nuestra identidad en Cristo es algo muy diferente. Cuando entendemos que nuestro valor, al mismo valor que está hablando Pablo, cuando entendemos que nuestro valor está en Cristo, que nuestra vida está guardada por el Señor Jesucristo, eso debe cambiar nuestra perspectiva. Por ejemplo, un soldado, cuando él va a la batalla, cuando él va a la guerra, a veces ni se preocupa por él mismo, solamente por cumplir la misión. Se preocupa por cumplir lo que le fue dado, la orden que le fue dado, sin importar cualquier cosa. De esa misma forma pienso que debemos ver nosotros, no, obviamente, como dije antes, no dejando todo, sino enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y déjame decirte esta mañana que si no tienes a Cristo, si no conoces quién es, tu vida tiene mucho valor en Él. Y acércate a alguno de nosotros que podemos compartirte más una vida de testimonio de cómo el Señor nos ha cambiado. Y como Pablo en el versículo 24, en Hechos 20, versículo 24, dice, ni estimo preciosa mi vida, no para cualquiera, sino para mí mismo. Dios nos da esta perspectiva, Pablo habla de esta perspectiva que va mucho más allá de nuestra comodidad. Esta perspectiva que va mucho más allá de algo personal. Pablo sabía que su vida tiene valor en Cristo. Y que la misión que él tenía fue dada por Dios. Él entendió sobre el compromiso en esta carrera, en nuestra vida. Sigamos leyendo el versículo 24. Dice, ni estimo preciosa mi vida, en Hechos capítulo 20, versículo 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ese es mi segundo punto, el compromiso que nosotros tenemos en esta carrera, en nuestra vida. Esta carrera que Pablo está hablando no fue fácil para él, pero se mantuvo enfocado en Dios, enfocado en el plan que Dios tenía para su vida, enfocado. Esto implica que en la carrera que él iba a pasar, como vimos en los versículos anteriores, que a pesar del sufrimiento y todo lo que él iba a acontecer, en esta carrera, en su vida, él iba a tener gozo, con tal que acabe mi carrera con gozo, dice. No sé si saben mucho de la historia de Pablo y cómo él inició persiguiendo cristianos, matando cristianos. Y cuando el Señor Jesucristo se le aparece y él mismo tiene un cambio, un giro completamente en su vida, yo me imagino que a los hermanos creyentes que ya habían visto a Jesús antes y creían en Jesús, me imagino que para ellos fue difícil confiar en Pablo al principio. Pablo, desde que inició su vida ministerial, siempre fue con problemas tras problemas que le había pasado, en sufrimientos, acontecimientos que le habían pasado, y también habían gozo en medio de todo eso. Y cuando Pablo habla acerca de que, miren, versículo 23, me esperan prisiones y tribulaciones. Y después versículo 24 dice, pero no importa mi vida, no importa lo que yo hago, porque sé que es para el Señor, con tal que yo acabe esta carrera, con tal de que yo acabe mi vida con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo.
El ministerio que recibió fue expandir el evangelio a gentiles y judíos. Obviamente tuvo sus implicancias, encarcelamientos, golpes, sufragio y mucho más. Acompáñenme en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. Es medio duro estos versículos, pero Pablo lo hace mención para poder entender más aún quién era él y qué estaba pasando él. 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Estaba preguntando, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué tal el currículum, no? Es increíble todo lo que pasó Pablo, y desde que se escribió 2 Corintios hasta el capítulo 20 que tenemos de Hechos, habían pasado 2-3 años más o menos que se escribió el uno con el otro. Pablo escribió en su tercer viaje misionero 2 Corintios, pero aún así él confió en Dios y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Esta misión que tenía Pablo, el ministerio que había recibido del mismo Señor Jesucristo, es la gran comisión, que se encuentra en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Ir y hacer discípulos. Necesitamos tener el deseo de poder ministrar, ya sea dentro de la iglesia o afuera, a tiempo y a destiempo. El deseo de poder servir a otros. Yo cuando tenía 15 años, me acuerdo en un fogón que tuvimos en un campamento, el misionero que estaba predicando, el pastor que estaba predicando, compartió acerca de... Acuérdense, yo era hijo de misionero, las historias bíblicas yo me las sabía muy bien. Y compartió acerca de lo típico, de que el Señor quiere que tú te rindas tu vida hacia Él. Y yo dije, sí, está bien, yo lo quiero hacer. Pero me tocó algo muy en mi corazón, me tocó algo muy importante. Él dijo, ¿saben qué? No solamente eso, sino que tú fuiste creado para servir a otros hermanos. Y eso me dolió. Porque yo dije, ¿qué más puedo hacer entonces? Quiero hacer más. Quiero ayudar a otros hermanos de la iglesia, afuera y fuera de destiempo. Porque es importante. Necesitamos tener este deseo que Pablo estaba hablando para poder servir a otros. El deseo de poder compartir a Cristo a otros. Y también necesitamos reconocer los desafíos de nuestra propia carrera, nuestra vida. No todos tenemos la misma vida, no todos tenemos el mismo trasfondo de Perú, de Argentina, de Estados Unidos. Venimos de diferentes lugares. Así que reconociendo esos desafíos que tenemos cada uno, podemos orar y pedir a Dios que nos ayude a seguir empujando en esta carrera y confiar en sus fuerzas, no las nuestras. Que nos guíe para poder entender a quién compartir este mensaje de salvación. Me imagino, tenemos algunos familiares que no conocen de Cristo o no quieren saber nada de Cristo. ¿Hemos orado por ellos? ¿Les hemos compartido? O a veces ni siquiera debemos orar, Señor, úsame a mí. Tal vez en alguna forma el Señor use cualquier cosa para poder predicarle a este familiar. A que pueda entender que su vida, como le dijo Pablo, tiene valor en Cristo. Y que el Señor lo quiere para que él tenga esta vida o esta persona tenga esta vida y que termine bien con gozo, como lo dice Pablo. Tercer punto, y así nosotros podemos, al igual que el Pablo, cumplir con el propósito de compartir el Evangelio. Miren la última parte, dice, y el testimonio que recibió el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 20, versículo 24, dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No cualquier Evangelio, es el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. La meta principal de Pablo, como hemos visto, no era algo personal. Él quería compartir el mismo mensaje que tenemos hoy en día. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de esperanza, arrepentimiento de nuestros pecados y esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo.
El Evangelio cambia nuestras vidas. Hay un montón de versículos. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hay un montón de versículos más, pero esos 3 son los que más me gustan. Porque el Evangelio funciona, el Evangelio cambia vidas. El Evangelio cambia, y Pablo sabía eso, por eso él quería dar testimonio del Evangelio. Como dije antes, no se imaginan los primeros creyentes que vieron a Pablo, sabiendo que él perseguía a la iglesia, sabiendo que él mataba a cristianos, y ver que él cambió tan radicalmente. Al principio me imagino que hubo un poco de, ok, ¿qué está pasando? Cuéntanos más. Porque ese es el Evangelio. Pablo lo entendía claro. Él siempre decía, yo soy el menor de todos. No lo decía para decir, míreme a mí, soy pobrecito. No. Él decía porque él lo entendía. Él entendía qué significaba la gracia de Dios en su vida. Y como dije, tiene que cambiarnos de una forma radical. La gracia de Dios es central para nuestra identidad y para nuestra misión. Nuestra identidad tenemos que demostrarlo en esta carrera, con nuestra vida, con nuestras acciones, ya sea a través de palabra, como dije, acciones y relaciones personales que tenemos. Este Evangelio tiene que dar testimonio. Nuestra misión, al igual de Pablo, no ha cambiado. Leamos todo el versículo otra vez de Hechos capítulo 20, versículo 24. Entendiendo cómo venía Pablo, entendiendo que el valor de su vida lo encontraba en Cristo, entendiendo de que él quería acabar su carrera, su vida con gozo, entendiendo que él quería ser un testimonio para otras personas. Leamos el versículo otra vez. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo entendió que su vida tiene un propósito en Cristo, ya que vivió una vida muy radical a lo que él era antes. Pablo se comprometió en cumplir la misión dada por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo mismo. Esto sin importar los sufrimientos y todo lo que él iba a padecer. Quería ser un testigo de la gracia de Dios, ya que él mismo lo vivió, y lo vivió con sus propios ojos, sus propias acciones, de una forma tan radical. Entonces, ¿por qué no pedir a Dios que nos ayude a vivir con esta misma pasión que tenía Pablo? ¿Por qué no pedir al Señor y entendiendo que en nuestras vidas, para nosotros, nuestro valor está en Cristo? Entendiendo que el Señor mismo quiere que empujemos en esta carrera de la vida con gozo, a pesar de cualquier cosa que pueden pasar. Estuvimos en el funeral cuando yo tenía, creo que unos 12, 13 años. Estuvimos en el funeral de mi abuelo, y mi abuelo era cristiano. Y me acuerdo que en el funeral, no sé si acá también pasa, pero en Perú hay, por ejemplo, hay varios funerales al mismo tiempo, a veces pasa igual. Y estábamos en el funeral de mi abuelo, y como dije, es cristiano, fue anciano en una iglesia. Y mientras estábamos ahí todos juntos como familia, comenzamos a cantar canciones que a él le gustaba, himnos. Comenzamos a acordarnos buenos momentos con él. Fue un momento triste, pero al mismo tiempo alegre porque está con el Señor. Y se nos acercan personas de al lado y nos preguntan a nosotros por qué no están todos mal, por así decirlo. ¿Por qué no están todos tristes? ¿Por qué no están todos sufriendo? Y me acuerdo mi papá le decía, porque sabemos a dónde le está yendo. Sabemos que lo vamos a volver a ver. Y fue un momento donde mi papá pudo compartir el Evangelio con otra familia. Y eso para mí me marcó porque nosotros como creyentes tenemos esta esperanza en Cristo. Pero debemos pedirle al Señor que nos llene con esta pasión que tenía Pablo para poder seguir compartiendo de Él, para seguir compartiendo de Jesús. Debemos dejar nuestro propio yo, nuestras propias comodidades, nuestros propios afanes, nuestros propios problemas y compartir de su gracia que nosotros también lo hemos vivido, que nosotros también lo estamos experimentando cada día.
Oremos para que el Señor nos use en esta carrera que tenemos por delante. Oremos juntos. Padre, te agradezco tanto, Señor, por esta oportunidad que tenemos de otra vez abrir tu palabra, de conocerte a ti, Señor, de que sabemos que tú nos has cambiado nuestra vida tan radicalmente, Padre. Tomando el ejemplo de Pablo, entendiendo su corazón,